Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de entender el dinero para siempre. No era un millonario famoso, no tenía un yate ni una mansión. Era un hombre sencillo, de unos 60 años, que vivía en una casa modesta en las afueras de una ciudad pequeña. Yo tenía poco más de 20 años en ese momento y estaba buscando trabajo, buscando dirección, buscando cualquier cosa que me dijera qué hacer con mi vida. Este hombre me invitó a sentarme con él en su porche una tarde y durante 2 horas me habló de algo que nadie me había enseñado antes. No me habló de acciones ni de bienes raíces. Me habló de la mente. Me dijo algo que nunca olvidé. Brian, el problema no es que no tengas dinero. El problema es que todavía no has decidido tenerlo. Yo no lo entendí en ese momento. Pensé que era una frase bonita, pero vacía. Tardé años en comprender que ese hombre me había dado la llave de todo y hoy quiero darte esa misma llave a ti, porque si estás aquí viendo esto, algo dentro de ti ya sabe que hay algo más. Algo dentro de ti ya siente que la vida que tienes no es necesariamente la vida que mereces o la que eres capaz de crear. Y eso no es un pensamiento menor. Eso es una señal. Es tu mente diciéndote que está lista para más. Durante décadas he trabajado con personas de todos los rincones del mundo. He dado conferencias en más de 80 países. He hablado con empresarios que construyeron fortunas desde la nada y también he hablado con personas que lo tenían todo y lo perdieron. Y lo que más me ha enseñado no son los libros, aunque he leído miles, lo que más me ha enseñado es observar. Observar patrones, observar qué hacen las personas que avanzan y qué hacen las personas que se quedan atascadas. Y hay algo que me resulta fascinante, algo que me sigue sorprendiendo, incluso después de todos estos años. La diferencia entre las personas que logran independencia financiera y las que no, casi nunca tiene que ver con la inteligencia, ni con la educación, ni con los recursos iniciales. Casi siempre tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más difícil de ver. Tiene que ver con lo que creen. Así que vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de creencias, de hábitos, de decisiones y de ese enemigo silencioso que le roba el futuro a millones de personas sin que éstas se den cuenta. Ese enemigo se llama preocupación. Y no me refiero a la preocupación como emoción pasajera. Me refiero a la preocupación como estilo de vida, como modo de operar, como la forma en que muchas personas se relacionan con el dinero, con el tiempo, con su propio potencial. Cuando una persona vive en modo preocupación constante, su cerebro está literalmente en un estado de emergencia. La neurociencia lo ha demostrado con claridad. Cuando el cerebro percibe amenaza, libera cortisol, la hormona del estrés, y ese cortisol hace algo muy específico. Bloquea la parte del cerebro responsable del pensamiento creativo, de la planificación a largo plazo y de la toma de decisiones racionales. En otras palabras, cuando estás preocupado, tu cerebro literalmente no puede pensar bien, no puede ver oportunidades, no puede diseñar, solo puede sobrevivir. Y esto explica algo que yo observé durante años sin poder articularlo. Las personas que más necesitan pensar con claridad sobre su dinero son precisamente las que menos pueden hacerlo, porque el estrés financiero las tiene atrapadas en ese modo de supervivencia. Es un círculo vicioso brutal. Te preocupas por el dinero, eso te impide pensar con claridad, tomas malas decisiones o no tomas ninguna, y eso genera más razones para preocuparte. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo? No con más información, no con otro curso o con otro libro. Se rompe con una decisión fundamental que precede a todas las demás, la decisión de pasar del modo reactivo al modo proactivo, del modo víctima al modo creador, del modo preocupación al modo control. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Quiero empezar con algo que llamo el principio de la causa y el efecto aplicado a la vida financiera. Es uno de los principios más antiguos de la filosofía y también uno de los más poderosos cuando lo entiendes en profundidad. Todo efecto tiene una causa, todo resultado tiene una razón. Si tu vida financiera está en un lugar que no te satisface, hay causas específicas para eso. No es mala suerte, no es injusticia cósmica. Hay razones concretas y la mayoría de ellas están dentro de ti, en tus creencias, en tus hábitos y en tus decisiones. Ahora bien, cuando digo esto, no lo digo para culparte, lo digo para liberarte. Porque si las causas están fuera de ti, si la culpa es del gobierno, de la economía, de tus padres o de las circunstancias, entonces no hay nada que puedas hacer. Eres una víctima y punto. Pero si las causas están dentro de ti, si son tus creencias y tus hábitos, entonces tienes poder, tienes la capacidad de cambiarlas. Y eso es lo más emocionante que existe. Permíteme contarte sobre una estudiante que tuve hace varios años. Se llamaba María, era de México, tenía 34 años y trabajaba como contadora en una empresa mediana, ganaba un salario decente, no era pobre, pero llegaba a fin de mes con lo justo y vivía con una ansiedad constante sobre el dinero. Cuando la conocí en uno de mis seminarios me dijo algo que me impactó por su honestidad. Me dijo: Brian, yo sé todo sobre finanzas, soy contadora, sé cómo funciona el dinero en teoría, pero en mi propia vida no puedo aplicarlo.
¿Por qué? Y esa pregunta es brillante, porque revela algo fundamental. El conocimiento intelectual no es suficiente. Puedes saber exactamente qué deberías hacer y aún así no hacerlo. ¿Por qué? Porque entre el conocimiento y la acción hay un puente, y ese puente se llama creencia. Si en el fondo no crees que mereces tener dinero, si en el fondo crees que el dinero es difícil de obtener o que las personas ricas son malas o que tú no eres de los que triunfan, entonces todo el conocimiento del mundo no te va a mover. Porque tus acciones siempre van a ser consistentes con tus creencias más profundas, no con tus conocimientos. Le pregunté a María, ¿qué te decían tus padres sobre el dinero cuando eras niña? Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, mi papá siempre decía que el dinero no crece en los árboles, que había que trabajar duro para conseguir cada peso, que los ricos eran egoístas y que nosotros no éramos de ese tipo de personas. Ahí estaba. En esas pocas frases había 3 creencias limitantes que habían estado gobernando su vida financiera durante décadas sin que ella lo supiera. Primera, el dinero es escaso y difícil de conseguir. Segunda, los ricos son malos. Tercera, yo no soy de los que tienen dinero. Con esas 3 creencias instaladas en el subconsciente, ¿cómo podía María construir riqueza? Era literalmente imposible. Su mente la sabotearía en cada intento. Y esto no es algo único de María. Es algo que veo constantemente. La mayoría de nosotros cargamos con programación financiera que recibimos antes de los 10 años, y esa programación sigue operando en el fondo de nuestra mente como un sistema operativo invisible. No la vemos, no la cuestionamos, simplemente la obedecemos. Entonces, el primer paso, el más fundamental, es hacerse consciente de esa programación. Preguntarte, ¿qué creo realmente sobre el dinero? No lo que dices que crees, no lo que quisieras creer. Lo que realmente crees en lo más profundo de ti. ¿Crees que el dinero es abundante o escaso? ¿Crees que mereces tenerlo? ¿Crees que es posible para alguien como tú? Y si las respuestas te incomodan, si hay resistencia, si hay una voz que dice eso es para otros, no para mí, entonces ya sabes dónde está el trabajo. Ahora quiero hablar de algo que llamo la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia, porque creo que es uno de los conceptos más importantes y también uno de los más malentendidos. Mucha gente ha escuchado estos términos y los asocia con pensamiento positivo superficial. Piensa en abundancia y el dinero llegará. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de algo mucho más concreto y mucho más poderoso. La mentalidad de escasez es una forma de ver el mundo donde los recursos son limitados y el éxito de otros significa menos para ti. Es la persona que ve a alguien triunfar y siente envidia, resentimiento o desconfianza. Es la persona que nunca invierte en sí misma porque, y si no funciona, es la persona que gasta todo lo que gana porque ¿para qué ahorrar si de todas formas nunca va a ser suficiente? Es la persona que evita hablar de dinero porque le produce ansiedad. Es la persona que trabaja más y más horas esperando que eso solucione todo sin darse cuenta de que el problema no es cuánto trabaja sino cómo piensa. La mentalidad de abundancia, en cambio, no es creer que el dinero cae del cielo. Es creer que hay suficiente para todos y que tu éxito no depende de que otros fracasen. Es ver el éxito ajeno como evidencia de que es posible, no como una amenaza. Es estar dispuesto a invertir en ti mismo porque confías en que esa inversión va a dar frutos. Es ahorrar e invertir incluso cuando el monto es pequeño, porque entiendes que lo que importa no es el monto, sino el hábito. Es hablar de dinero con claridad y sin vergüenza, porque lo ves como una herramienta, no como una fuente de juicio moral. ¿Ves la diferencia? No es una diferencia de pensamiento mágico, es una diferencia de perspectiva que genera decisiones completamente distintas. Y esas decisiones distintas, acumuladas a lo largo del tiempo, producen resultados radicalmente diferentes. Quiero darte un ejemplo concreto. 2 personas empiezan a trabajar al mismo tiempo, con el mismo salario. Digamos que ganan lo equivalente a $2,000 al mes. La persona con mentalidad de escasez gasta todo o incluso un poco más con tarjeta de crédito porque siente que se merece disfrutar ahora, que el futuro es incierto y que de todas formas no va a poder ahorrar lo suficiente para que importe. La persona con mentalidad de abundancia separa el 10% desde el primer día, $200 al mes, y los invierte en un fondo de índice o en cualquier vehículo que genere rendimiento compuesto. Ahora, 10 años después, la persona con mentalidad de escasez tiene exactamente lo que siempre tuvo, su salario mensual y nada más, quizás más deudas. La persona con mentalidad de abundancia invirtiendo esos $200 al mes con un rendimiento promedio del 8% anual, tiene aproximadamente $36,000. No es una fortuna, pero es un inicio sólido. Y lo más importante es que tiene el hábito, tiene la disciplina y tiene la confianza de que el sistema funciona. 20 años después, la brecha es enorme. 30 años después, la diferencia es de vida. Una persona tiene independencia financiera. La otra sigue dependiendo de su próximo cheque.
Y todo empezó con una creencia. Ahora quiero hablar del hábito más importante en finanzas personales. No es invertir en acciones, no es aprender un negocio. El hábito más importante es este: pagarte a ti mismo primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de comprar comida, separa un porcentaje de tus ingresos para tu futuro. Esto va en contra de todo lo que la cultura del consumo nos enseña. La cultura del consumo dice: gana, gasta y si sobra, ahorra. El problema es que casi nunca sobra. Siempre hay algo más que comprar, algo más que pagar, algo más que justifica no ahorrar este mes. El principio de pagarte primero, invierte esa ecuación, gana, ahorra y vive con lo que queda. Y lo que descubres invariablemente es que puedes vivir con lo que queda, siempre, porque los seres humanos somos extraordinariamente adaptativos. Si tienes $2,000 disponibles, los gastas. Si tienes 1,800 disponibles, también los gastas. Tu estilo de vida se adapta a lo que tienes disponible. Así que la clave es reducir lo disponible antes de que tu mente lo vea como suyo. Este principio lo articuló de manera brillante George Clason en un libro escrito en 1926 llamado El hombre más rico de Babilonia. Un libro de casi 100 años que sigue siendo uno de los más poderosos sobre finanzas personales. La idea central es simple: de cada 10 monedas que ganes, guarda al menos una. Siempre, sin excepción, sin importar cuánto ganes o cuánto debas. Siempre guarda al menos el 10%. ¿Por qué es tan poderoso este hábito? No solo por el dinero que acumulas, aunque eso es importante. Es poderoso porque cambia tu identidad. Cuando te pagas a ti mismo primero, te estás diciendo a ti mismo algo muy específico. Mi futuro importa, yo importo. No soy solo un instrumento para pagar las cuentas de otros. Tengo un plan, tengo una dirección. Hay algo que estoy construyendo y esa identidad, esa narrativa interna cambia todo lo demás, cambia cómo tomas decisiones, cambia cómo ves las oportunidades, cambia cómo te relacionas con el dinero en general. Ahora quiero hablar de algo que llamo el costo del tiempo. Es uno de los conceptos más subestimados en finanzas personales y también uno de los más poderosos cuando realmente lo internalizas. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Puedes perder dinero y ganarlo de nuevo. Puedes perder un trabajo y encontrar otro. Puedes fracasar en un negocio y empezar otro. Pero el tiempo que pasa, no vuelve. Y esto tiene implicaciones enormes para la inversión. Hay un concepto matemático llamado interés compuesto que Albert Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo. No sé si Einstein realmente dijo eso, pero lo que sí sé es que el interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas que existen en el universo financiero. Y la clave del interés compuesto no es el monto que inviertes, es el tiempo que le das para crecer. Permíteme darte un ejemplo que siempre impacta a la gente. 2 personas, Ana y Carlos. Ana empieza a invertir a los 25 años. Invierte $100 al mes durante 10 años y luego para completamente. No invierte ni $1 más después de los 35. Carlos empieza a invertir a los 35 años, exactamente cuando Ana para, invierte $100 al mes durante 30 años seguidos hasta los 65, con un rendimiento promedio del 8% anual. ¿Quién tiene más dinero a los 65? La respuesta sorprende a casi todo el mundo. Ana. Ana, que solo invirtió durante 10 años y luego no hizo nada más, tiene más dinero que Carlos, que invirtió durante 30 años. ¿Por qué? Porque el tiempo que Ana le dio a su dinero para crecer fue mayor. Los 10 años de ventaja al inicio valen más que 30 años de contribuciones posteriores. Así de poderoso es el tiempo en la ecuación del interés compuesto. Y la moraleja de esto no es que debas invertir solo 10 años y parar. La moraleja es que el mejor momento para empezar fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Ahora mismo, no cuando tengas más dinero, no cuando la situación económica mejore, no cuando termines de pagar tus deudas, ahora. Porque cada año que pospones, le estás robando a tu futuro una cantidad de dinero que no puedes recuperar. No con trabajo extra, no con inversiones más agresivas. El tiempo perdido en el inicio es el costo más alto que existe en finanzas personales y casi nadie habla de él. Quiero detenerme aquí y hablar de algo que considero uno de los errores financieros más comunes y más devastadores. La deuda de consumo. No toda deuda es mala, hay deudas que te hacen más rico. Un préstamo para comprar un inmueble que genera renta, una inversión en educación que multiplica tus ingresos, un crédito para expandir un negocio rentable. Esas son deudas que trabajan para ti. Pero la deuda de consumo, la tarjeta de crédito usada para comprar ropa, electrónicos, vacaciones, restaurantes, esa deuda trabaja en tu contra con una violencia silenciosa que pocos comprenden. Una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 20% anual, que es bastante común, significa que todo lo que compras a crédito te cuesta un 20% más.
Ese televisor de $500 en realidad te costó 600 si tardaste un año en pagarlo. Y si solo pagas el mínimo mensual, podrías estar pagando ese televisor durante años, triplicando o cuadruplicando su costo real. Pero hay algo peor que el costo financiero de la deuda de consumo. Es el costo psicológico. Vivir endeudado genera una presión constante que afecta tu forma de pensar, tu creatividad, tu disposición a tomar riesgos inteligentes. Cuando debes dinero, tu cerebro está parcialmente ocupado procesando esa amenaza. No puedes pensar con la misma claridad, no puedes ver las oportunidades con la misma agudeza. La deuda es literalmente un peso en tu mente. Y lo más irónico es que la mayoría de las cosas que compramos con deuda son cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no nos importan. Eso lo dijo alguien mucho más sabio que yo y es una de las verdades más incómodas sobre el consumismo moderno. Entonces, si tienes deudas de consumo, la primera prioridad es eliminarlas antes de invertir, antes de ahorrar para el largo plazo. Primero elimina esas deudas porque ninguna inversión te va a dar un rendimiento garantizado del 20% anual. Pagar una deuda al 20% es la mejor inversión que puedes hacer. Ahora quiero hablar de algo que llamo la trampa del ingreso activo. La mayoría de las personas cuando piensan en mejorar su situación financiera, piensan en ganar más dinero, trabajar más horas, conseguir un aumento, buscar un trabajo mejor pagado, y eso no está mal. El ingreso es importante, pero hay una trampa en depender exclusivamente del ingreso activo, del dinero que ganas a cambio de tu tiempo. La trampa es esta: tu tiempo es finito. Tienes 24 horas al día igual que todos y hay un límite en cuanto puedes cobrar por tu tiempo, incluso si eres muy talentoso y muy especializado. El ingreso activo tiene un techo. Siempre los verdaderamente ricos no dependen principalmente de su ingreso activo. Dependen del ingreso pasivo o del dinero que trabaja para ellos mientras duermen. Dividendos de acciones, rentas de propiedades, regalías de libros o productos, ingresos de negocios que no requieren su presencia constante. Ese es el secreto que separa a los que logran independencia financiera de los que no. Y sé lo que estás pensando, Brian, eso está muy bien para los que ya tienen dinero. Pero yo estoy empezando desde cero. No tengo capital para invertir, no tengo propiedades, no tengo nada. Y te entiendo, yo también estuve ahí. A los 20 años no tenía nada, literalmente nada. Trabajaba en trabajos de baja cualificación, vivía al día y no tenía ningún activo, pero aquí está la clave. El camino hacia el ingreso pasivo empieza con el ingreso activo bien administrado. Empieza con ese 10% que separas cada mes, empieza con eliminar las deudas, empieza con educarte sobre inversiones, empieza con construir habilidades que aumenten tu valor en el mercado. No es un salto, es un proceso que requiere paciencia, disciplina y una visión a largo plazo. Y esto me lleva a hablar de algo que creo que es uno de los principios más importantes de todos. La diferencia entre el pensamiento a corto plazo y el pensamiento a largo plazo. Esta diferencia, más que cualquier otra, separa a los que construyen riqueza de los que no. El pensamiento a corto plazo dice: quiero sentirme bien ahora, quiero la gratificación inmediata. Quiero el placer de comprar esto hoy, de disfrutar esto ahora, de no tener que esperar. El pensamiento a largo plazo dice: estoy dispuesto a posponer la gratificación hoy para tener algo mucho mejor mañana. Hay un famoso estudio psicológico realizado en la Universidad de Stanford en los años 60 conocido como el experimento del malvavisco. A niños de 4 años se les ofrecía un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comerlo, recibirían 2. Algunos esperaban, otros no podían. Los investigadores luego siguieron a estos niños durante décadas y descubrieron algo fascinante. Los niños que habían podido esperar, los que habían mostrado capacidad de posponer la gratificación, tendían a tener mejores resultados académicos, mejores carreras profesionales, mejores finanzas en su vida adulta. Ahora, este estudio ha sido cuestionado y matizado en investigaciones posteriores, y es justo mencionarlo. Los factores socioeconómicos del entorno familiar también influyen, pero el principio central sigue siendo poderoso. La capacidad de posponer la gratificación es una habilidad fundamental para el éxito a largo plazo. Y lo más importante es que es una habilidad que se puede desarrollar. No es algo con lo que naces o no naces. Es algo que puedes practicar y fortalecer. ¿Cómo se practica? Con pequeñas decisiones cotidianas, cada vez que decides no comprar algo que no necesitas. Cada vez que eliges pagar tus deudas en lugar de salir a cenar. Cada vez que inviertes en educación en lugar de entretenimiento. Cada vez que dices no a algo bueno para poder decir sí a algo mejor, cada una de esas decisiones es un ejercicio mental que fortalece tu capacidad de pensar a largo plazo.
Y con el tiempo, esa capacidad se convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en un estilo de vida. Y ese estilo de vida produce resultados que parecen milagrosos desde afuera, pero que desde adentro son simplemente la consecuencia natural de miles de pequeñas decisiones correctas acumuladas a lo largo del tiempo. Quiero hablar ahora de algo que muy pocas personas consideran cuando piensan en finanzas personales, el valor de la educación continua. No me refiero solo a la educación formal, aunque eso también tiene su valor. Me refiero a la educación autodidacta, al hábito de aprender constantemente sobre dinero, inversiones, negocios, psicología, historia económica. Los millonarios leen. Eso no es un cliché, es una observación consistente que aparece en prácticamente todos los estudios sobre personas de alto patrimonio. Warren Buffett dice que lee entre 500 y 600 páginas al día. Charlie Munger, su socio, es conocido por ser un lector voraz. Bill Gates se toma una semana al año solo para leer. Elon Musk aprendió ingeniería de cohetes en gran parte leyendo libros. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que leer 500 páginas al día, pero sí te estoy diciendo que si no estás invirtiendo tiempo regularmente en educarte sobre finanzas, estás operando con un mapa incompleto, estás tomando decisiones importantes con información insuficiente. Hay una frase que me gusta mucho: si crees que la educación es cara, prueba a la ignorancia, y en finanzas esto es literalmente cierto. La ignorancia financiera tiene un costo enorme, el costo de no saber cómo funciona el interés compuesto, el costo de no entender la diferencia entre activos y pasivos, el costo de no saber cómo diversificar una cartera de inversiones. Esos costos se pagan en años de trabajo extra, en oportunidades perdidas, en riqueza que nunca se construye. Pero la educación financiera no tiene que ser complicada. Empieza con los básicos. Lee El hombre más rico de Babilonia. Lee Padre rico, Padre pobre. Lee Los secretos de la mente millonaria. Lee El inversor inteligente. No tienes que leerlos todos de una vez. Lee uno, aplica lo que aprendes. Lee otro, aplica más. Es un proceso gradual, pero enormemente poderoso. Y más allá de los libros, busca mentores, busca personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr y aprende de ellas. Una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar es rodearte de personas que tienen la mentalidad y los resultados que tú deseas, porque la mentalidad es contagiosa, tanto la de escasez como la de abundancia. Si te rodeas de personas que se quejan constantemente de que no hay dinero, que el sistema está en contra de ellos, que es imposible salir adelante, eso va a afectar tu forma de pensar, inevitablemente. Pero si te rodeas de personas que están construyendo algo, que están invirtiendo, que están aprendiendo, que están tomando responsabilidad por su vida financiera, eso también va a afectar tu forma de pensar para bien. Hay una frase atribuida a Jim Rohn, uno de mis mentores y una de las personas más sabias que he conocido, que dice: eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. No lo tomes como una verdad matemática absoluta, pero sí como una observación poderosa sobre la influencia del entorno en tu desarrollo personal y financiero. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los temas más importantes y menos discutidos en el mundo del desarrollo personal y financiero: la relación entre la autoestima y el dinero. Porque existe una conexión directa, profunda y poderosa entre cómo te valoras a ti mismo y cuánto dinero eres capaz de ganar, conservar y hacer crecer. Las personas con baja autoestima tienden a sabotear su propio éxito financiero de maneras que ni siquiera reconocen. Aceptan salarios más bajos de lo que merecen porque no se sienten con derecho a pedir más. Gastan dinero compulsivamente para sentirse bien consigo mismas, llenando un vacío emocional con consumo. Evitan las conversaciones sobre dinero porque les genera vergüenza. No invierten porque en el fondo no creen que merezcan tener seguridad financiera. Y al contrario, las personas con alta autoestima, con una imagen positiva de sí mismas, tienden a tomar decisiones financieras más sanas. Negocian su salario sin disculparse. Invierten en su desarrollo porque creen que vale la pena. Mantienen sus ahorros porque sienten que merecen un futuro seguro. Toman riesgos calculados porque confían en su capacidad de manejar los resultados. Entonces, trabajar en tu autoestima no es un lujo emocional. Es una inversión financiera, es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Porque cuando cambias cómo te ves a ti mismo, cambias cómo actúas. Y cuando cambias cómo actúas, cambias los resultados que obtienes. ¿Cómo se trabaja la autoestima? Hay muchas formas, pero una de las más poderosas y más subestimadas es cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y lo haces, tu autoestima sube. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, tu autoestima baja. Es así de simple y así de brutal. Entonces, si quieres construir autoestima de manera práctica, empieza por hacer compromisos pequeños contigo mismo y cumplirlos.
Di que vas a ahorrar $100 este mes y hazlo. Di que vas a leer 10 páginas de un libro sobre finanzas esta semana y hazlo. Di que vas a hacer 30 minutos de ejercicio mañana y hazlo. Cada pequeño compromiso cumplido es un ladrillo en el edificio de tu autoconfianza. Y con el tiempo, ese edificio se vuelve sólido y desde ahí puedes construir cosas mucho más grandes. Quiero hablar ahora de algo que llamo la ilusión del consumo visible. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con mensajes que equiparan el valor de una persona con lo que posee. El coche que maneja, la ropa que usa, el vecindario donde vive, las vacaciones que publica en redes sociales. Y esto crea una presión enorme para gastar dinero en cosas visibles, en cosas que muestran a los demás que hemos llegado, que somos exitosos, que valemos. Pero hay algo profundamente irónico en esto. Las personas verdaderamente ricas, las que tienen patrimonio real y duradera independencia financiera, generalmente no son las que más exhiben, son las que menos exhiben. Hay un libro fascinante llamado El millonario de la puerta de al lado, escrito por Thomas Stanley y William Danko, que estudió durante décadas los hábitos de las personas con alto patrimonio en Estados Unidos, y lo que encontraron fue sorprendente para muchos. La mayoría de los millonarios reales no viven en mansiones, no manejan coches de lujo de último modelo, no usan ropa de diseñador, viven en casas modestas, manejan coches de varios años de antigüedad y reinvierten la mayor parte de su dinero. ¿Quiénes son los que viven en las casas grandes y manejan los coches caros? Generalmente son personas con ingresos altos pero con poco patrimonio porque gastan casi todo lo que ganan en mantener una imagen. Tienen el aspecto de la riqueza pero no la sustancia. Y esto me lleva a una distinción crucial que quiero que grabes en tu mente. La diferencia entre parecer rico y ser rico es tener cosas caras. Ser rico es tener activos que generan ingresos. Parecer rico te hace sentir bien en el corto plazo, pero te mantiene pobre en el largo plazo. Ser rico puede requerir sacrificar la apariencia en el corto plazo, pero te da libertad real en el largo plazo. Y la libertad, eso es lo que realmente queremos, ¿verdad? No queremos el coche caro por el coche en sí. Queremos la sensación que creemos que ese coche nos va a dar, la sensación de haber llegado, de ser libres, de poder elegir. Pero si para tener ese coche tienes que trabajar 60 horas a la semana y vivir endeudado, entonces el coche no te dio libertad, te la quitó. La verdadera libertad financiera es poder elegir cómo pasas tu tiempo. Es no tener que ir a un trabajo que odias porque necesitas el cheque. Es poder decir no a proyectos que no te interesan. Es poder dedicar tu tiempo a lo que realmente importa para ti, ya sea tu familia, tu salud, tus pasiones o tu crecimiento. Eso es la independencia financiera, no un número en el banco, una forma de vivir. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas encuentran incómodo, pero que considero absolutamente esencial. Hablar de dinero abiertamente. En muchas culturas, especialmente en América Latina, el dinero es un tema tabú. No se habla de cuánto ganas, no se habla de cuánto tienes ahorrado, no se habla de inversiones en la mesa familiar. El dinero es algo privado, casi vergonzoso, y esa cultura del silencio financiero tiene consecuencias muy concretas. Si nadie habla de dinero en casa, los hijos no aprenden sobre finanzas. Si los jóvenes no aprenden sobre finanzas en casa ni en la escuela, llegan a la vida adulta sin las herramientas básicas para manejar su dinero. Y entonces cometen los mismos errores que sus padres y sus abuelos, no por falta de inteligencia, sino por falta de educación. Uno de los regalos más grandes que puedes darle a tus hijos, si los tienes o si algún día los tendrás, es hablar de dinero con ellos. Enseñarles que el dinero es una herramienta, que se puede ganar, ahorrar e invertir, que hay diferencia entre necesidades y deseos, que el trabajo tiene valor y el tiempo tiene valor y el tiempo tiene valor. Estas conversaciones, aunque parezcan pequeñas, pueden cambiar el curso de una vida. Y para ti mismo, empieza a hablar de dinero con más apertura. Busca personas con quienes puedas tener conversaciones honestas sobre finanzas. Lee, estudia, pregunta. Rompe el tabú, porque el silencio sobre el dinero no te protege, te mantiene ignorante. Y la ignorancia, como ya dijimos, tiene un costo muy alto. Quiero hablar ahora de algo que llamo el poder de la claridad. Una de las razones más comunes por las que las personas no avanzan financieramente es que no tienen claridad sobre lo que quieren. No tienen una meta financiera concreta. No saben cuánto quieren tener ahorrado a los 40, a los 50, a los 60. No saben qué significa para ellas la independencia financiera en términos concretos. Solo tienen un deseo vago de tener más dinero o estar mejor. Y los deseos vagos producen resultados vagos. Las metas concretas producen resultados concretos. Hay un principio en psicología que se llama el efecto de la intención de implementación, estudiado por el psicólogo Peter Gollwitzer.
Lo que encontró es que las personas que no solo tienen una meta, sino que también especifican cuándo, dónde y cómo van a actuar para lograrla, tienen una probabilidad significativamente mayor de lograrlo. No basta con decir quiero ahorrar más. Hay que decir voy a transferir $200 a mi cuenta de inversión el primer día de cada mes automáticamente. La especificidad es poder, la claridad es poder. Cuando sabes exactamente a dónde vas, tu mente empieza a encontrar el camino. Empieza a notar oportunidades que antes ignoraba. Y empieza a tomar decisiones más alineadas con tu destino. Es como programar un GPS. Si no introduces un destino, el GPS no puede guiarte. Pero si introduces la dirección exacta, te da la ruta más eficiente. Entonces, te invito a hacer un ejercicio. Después de ver esto, toma un papel y escribe tu meta financiera para los próximos 10 años. Sé específico. No quiero ser rico. ¿Qué significa rico para ti? ¿Cuánto dinero en inversiones? ¿Cuánto de ingreso pasivo mensual? ¿Qué tipo de vida quieres tener? Escríbelo con detalle. Y luego trabaja hacia atrás. ¿Qué necesitas lograr en 5 años para estar en camino? ¿En 3 años? ¿En un año? Este mes, esta semana, cuando tienes esa claridad, las decisiones cotidianas se vuelven mucho más simples. Cada decisión financiera se puede evaluar con una pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de mi meta? Y esa pregunta aplicada consistentemente cambia completamente el patrón de tus decisiones. Ahora quiero abordar algo que creo que es uno de los mayores obstáculos para el avance financiero y personal: el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, el miedo a intentar algo y que no funcione. Este miedo paraliza a millones de personas, les impide invertir, les impide iniciar negocios, les impide tomar riesgos calculados que podrían transformar su vida. Y quiero ser muy honesto contigo sobre esto. El fracaso es inevitable. Si estás haciendo cosas nuevas, si estás creciendo, si estás intentando construir algo, vas a fracasar en algún momento, no una vez, muchas veces. Yo he fracasado más veces de las que puedo contar. He tenido negocios que no funcionaron, he hecho inversiones que salieron mal. He tomado decisiones que en retrospectiva eran claramente equivocadas. Pero cada fracaso me enseñó algo. Cada error fue una lección que no podría haber aprendido de ninguna otra manera. Y eso es lo que diferencia a las personas que eventualmente triunfan de las que no que no fracasen, sino cómo interpretan el fracaso. Las personas de mentalidad de crecimiento ven el fracaso como información, como retroalimentación, como parte del proceso de aprendizaje. Las personas de mentalidad fija ven el fracaso como evidencia de que no son suficientemente buenas, como una razón para rendirse, como una confirmación de sus peores miedos sobre sí mismas. Carol Dweck, la psicóloga de Stanford, que estudió este fenómeno durante décadas, encontró que la mentalidad de crecimiento, la creencia de que las capacidades se pueden desarrollar con esfuerzo y aprendizaje, es uno de los predictores más poderosos del éxito a largo plazo, no el talento inicial, no la inteligencia. La disposición a aprender y a persistir. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una decisión financiera que te da miedo, pregúntate, ¿cuál es el peor escenario realista? ¿Puedo sobrevivir eso? ¿Qué aprendería si no funciona? Muchas veces, cuando haces ese análisis honesto, te das cuenta de que el riesgo real es mucho menor que el riesgo percibido y que el costo de no intentarlo es mayor que el costo de fallar. Quiero hablar ahora de algo que llamo la trampa de la comodidad. Es quizás la trampa más peligrosa de todas porque no duele. Al contrario, se siente bien. La zona de confort es cómoda por definición. Es familiar, predecible, segura, no hay sorpresas, no hay riesgos, no hay incomodidad. Pero la zona de confort también tiene un costo enorme, el costo de todo lo que podría haber sido y no fue, el costo de los sueños que nunca se persiguieron, el costo de las oportunidades que se dejaron pasar, el costo de la vida que podría haberse vivido. He conocido a muchas personas que llegaron a los 60 años y miraron hacia atrás con un sentimiento que me parece el más doloroso de todos, el arrepentimiento, no el arrepentimiento de haber intentado y fallado, sino el arrepentimiento de no haber intentado, de haberse quedado en lo seguro, de haber elegido la comodidad sobre el crecimiento. Y lo que me resulta particularmente triste es que esas personas generalmente no eligieron conscientemente quedarse en su zona de confort. Simplemente dejaron que el tiempo pasara un año más, un mes más, cuando las cosas mejoren, cuando tenga más tiempo, cuando los niños sean más grandes, cuando me sienta más preparado. Y de repente tenían 60 años y seguían esperando el momento perfecto que nunca llegó. El momento perfecto no existe. El momento perfecto es una ilusión que el miedo crea para mantenerte paralizado. El único momento que existe es este. Ahora, no te estoy diciendo que tomes decisiones impulsivas o irresponsables, te estoy diciendo que empieces con lo que tienes, con lo que sabes, con donde estás, empieza y ajusta en el camino, porque la acción genera información, la acción genera momentum, la acción genera confianza, y la confianza genera más acción.
Es un ciclo virtuoso que solo puede empezar con un primer paso. Quiero hablar ahora de algo que llamo la psicología del precio y el valor, porque hay una confusión muy común entre estas dos cosas que tiene consecuencias financieras importantes. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes, y no siempre son proporcionales. Hay personas que no pueden pagar $5 por un libro que podría cambiar su vida, pero no tienen problema en gastar $50 en una cena que olvidarán en una semana. Hay personas que no pueden invertir en un curso de desarrollo profesional porque es muy caro, pero gastan el mismo dinero en entretenimiento sin pensarlo dos veces. Hay personas que regatean el precio de un servicio de alta calidad hasta el punto de ofender al proveedor, pero luego pagan sin quejarse por cosas que no les añaden valor real. Esta confusión entre precio y valor viene de una mentalidad de escasez que ve el dinero como algo que se pierde cuando se gasta, en lugar de verlo como una herramienta que se invierte para obtener algo de mayor valor. Cuando inviertes en educación, en salud, en relaciones, en experiencias que te hacen crecer, no estás gastando dinero, estás intercambiando dinero por algo que vale más que el dinero. El dinero, en última instancia, es solo un medio, no es el fin. El fin es la vida que quieres vivir. Y a veces construir esa vida requiere invertir dinero en cosas que no son tangibles ni inmediatamente visibles, pero que tienen un impacto enorme en tu capacidad de generar más valor en el futuro. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que raramente se discute en los libros de finanzas personales convencionales: la importancia de la salud en la ecuación financiera. Sé que puede parecer que esto no tiene relación directa con el dinero, pero te aseguro que la tiene, y es una relación profunda. Tu capacidad de generar ingresos depende directamente de tu energía, tu claridad mental y tu capacidad de trabajo. Una persona que duerme mal, que no hace ejercicio, que come de manera deficiente, que vive con estrés crónico, tiene una capacidad cognitiva y productiva significativamente reducida. Y eso se traduce directamente en menos ingresos, en peores decisiones y en menos capacidad de construir riqueza. Los estudios sobre productividad son consistentes en esto. El ejercicio regular mejora la función cognitiva, la memoria, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones. El sueño adecuado es esencial para la regulación emocional y el pensamiento estratégico. La nutrición correcta afecta directamente los niveles de energía y concentración. Así que cuidar tu salud no es un lujo, es una inversión en tu capacidad de generar riqueza. Es parte de la ecuación financiera, aunque no aparezca en ninguna hoja de cálculo. Y hay algo más sobre la salud que quiero mencionar: el costo financiero de la mala salud. Los problemas de salud derivados de malos hábitos, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, son extraordinariamente costosos en términos de gastos médicos, en términos de días de trabajo perdidos, en términos de calidad de vida reducida. Invertir en tu salud hoy es una de las formas más inteligentes de proteger tu patrimonio futuro. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la especialización y el valor de mercado. Una de las formas más directas y más rápidas de aumentar tus ingresos es aumentar tu valor en el mercado. Y la forma más efectiva de hacer eso es especializarte, convertirte en alguien que sabe más sobre algo específico que el 95% de las personas. Hay una diferencia enorme en el mercado laboral entre ser alguien generalista y ser alguien que domina un área específica. Los especialistas cobran más, tienen más demanda, tienen más opciones. Y en un mundo que cambia cada vez más rápido, la especialización continua se vuelve cada vez más valiosa. Pero aquí está la trampa. Muchas personas no invierten en desarrollar su especialización porque están demasiado ocupadas trabajando. Trabajan tanto que no tienen tiempo de aprender. Y al no aprender, su valor en el mercado se estanca o decrece. Es otra versión del círculo vicioso. La solución es apartar tiempo deliberadamente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, no cuando tengas tiempo libre, porque ese tiempo nunca llega, sino en tu agenda como un compromiso inamovible, 1 hora al día de lectura, estudio o práctica deliberada en tu área de especialización. Eso son 365 horas al año, más de 9 semanas de trabajo de 40 horas. Aplicadas durante 5 o 10 años, esas horas te convierten en un experto de clase mundial en tu campo. Brian Tracy, el autor, eso suena extraño cuando lo digo así, pero es verdad. Yo no nací sabiendo todo lo que sé. Aprendí, estudié, leí miles de libros, tomé cursos, busqué mentores y lo hice de manera sistemática y consistente durante décadas. Y eso, más que cualquier talento natural, es lo que me permitió construir la vida que tengo. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los principios más poderosos y menos practicados: el principio de la gratitud como herramienta de productividad y éxito.
Sé que puede sonar sorprendente en el contexto de una conversación sobre finanzas, pero déjame explicarte por qué lo incluyo. La gratitud tiene un efecto neurológico real y medible. Cuando practicas la gratitud de manera consistente, tu cerebro libera dopamina y serotonina, los neurotransmisores asociados con el bienestar y la motivación. Eso mejora tu estado de ánimo, tu energía y tu capacidad de pensar con claridad. Pero hay algo más. La gratitud también cambia tu perspectiva sobre lo que ya tienes y eso tiene un efecto directo en tu mentalidad financiera. Una persona que está constantemente enfocada en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que desearía tener, vive en un estado de carencia que alimenta la mentalidad de escasez. Una persona que reconoce y aprecia lo que ya tiene puede operar desde un estado de suficiencia, lo que paradójicamente la hace más capaz de generar más. No estoy diciendo que debas estar satisfecho con menos de lo que mereces. Estoy diciendo que la gratitud y la ambición no son contradictorias. Puedes estar profundamente agradecido por donde estás y al mismo tiempo comprometido con llegar más lejos. De hecho, esa combinación gratitud más ambición es una de las más poderosas que existe. Muchas personas piensan que para motivarse necesitan estar insatisfechas, que la insatisfacción es el combustible del progreso, y hay algo de verdad en eso. Pero la insatisfacción crónica, el estado de nunca es suficiente, es agotador y contraproducente. La combinación óptima es apreciar el presente mientras trabajas activamente por un futuro mejor. Quiero hablar ahora de algo que llamo el poder de los sistemas sobre la fuerza de voluntad. Este es un principio que ha transformado la vida de muchas personas que han trabajado conmigo y creo que es uno de los más prácticos y más aplicables de todo lo que vamos a discutir hoy. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Los estudios del psicólogo Roy Baumeister sobre lo que llamó ego depletion o agotamiento del ego, aunque este concepto ha sido debatido en la literatura científica posterior, apuntan a algo que la mayoría de nosotros experimentamos intuitivamente. Tomar decisiones consume energía mental. Y cuantas más decisiones tomamos en un día, más difícil se vuelve tomar buenas decisiones hacia el final del día. Entonces, si dependes de la fuerza de voluntad para mantener tus buenos hábitos financieros, estás jugando con un recurso que se agota. Algunos días tendrás suficiente fuerza de voluntad para resistir la tentación de gastar impulsivamente. Otros días, no. Y esos días de debilidad son los que arruinan el progreso acumulado de semanas o meses. La solución es crear sistemas que hagan que el comportamiento correcto sea automático, que no requiera fuerza de voluntad. Por ejemplo, configura una transferencia automática de tu cuenta corriente a tu cuenta de inversión el día en que recibes tu salario. Así no tienes que decidir cada mes si ahorrar o no. La decisión ya está tomada y el sistema la ejecuta por ti. Otro ejemplo, elimina las tarjetas de crédito de tus aplicaciones de compras. Elimina las tarjetas de crédito de tus aplicaciones de compras en línea. Crea fricción entre el impulso de comprar y la capacidad de hacerlo. Cuanto más difícil sea gastar impulsivamente, menos lo harás, no porque tengas más fuerza de voluntad, sino porque el sistema trabaja a tu favor. Los buenos hábitos financieros no dependen de ser una persona de gran disciplina. Dependen de diseñar tu entorno de manera que los comportamientos correctos sean los más fáciles y los comportamientos incorrectos sean los más difíciles. Eso es diseño de comportamiento y es mucho más poderoso que la fuerza de voluntad. Quiero hablar ahora de algo que llamo la trampa de la comparación. Vivimos en la era de las redes sociales, donde estamos constantemente expuestos a los mejores momentos de la vida de otras personas. Las vacaciones de lujo, los coches nuevos, las casas impresionantes, los negocios exitosos. Y eso crea una presión constante para compararnos y para sentir que estamos atrasados, que no somos suficientes, que deberíamos tener más. Esta trampa de la comparación es financieramente devastadora, porque nos lleva a gastar dinero para mantener una imagen que no podemos realmente permitirnos, para impresionar a personas que en realidad no nos importan, para alcanzar estándares de vida que ni siquiera son los nuestros, sino los de otras personas. La persona más exitosa que conozco en términos de independencia financiera real, no de apariencia, es alguien que hace años decidió que solo iba a compararse consigo mismo, no con sus vecinos, no con sus compañeros de trabajo, no con las personas que ve en Instagram, solo consigo mismo. Estoy mejor que hace un año, estoy más cerca de mis metas que hace 6 meses. He aprendido algo nuevo esta semana, esa es la única comparación que importa. La comparación con tu yo anterior, el progreso personal, el crecimiento, porque tu vida no es una competencia con nadie más. Es un viaje propio con tus propias metas, tu propio ritmo y tu propio significado.
Y cuando dejas de compararte con otros, algo maravilloso ocurre. Dejas de necesitar las cosas que comprabas para impresionarlos. Tu lista de necesidades se simplifica, tu gasto se reduce y paradójicamente tienes más dinero disponible para construir la vida que realmente quieres en lugar de la vida que crees que debes tener para que otros te respeten. Quiero hablar ahora de algo muy concreto, los errores financieros más comunes que veo repetirse una y otra vez, no para juzgar a nadie, sino para que puedas reconocerlos si los estás cometiendo y corregir el rumbo. El primero ya lo mencioné, no pagarse a uno mismo primero, gastar todo y esperar que sobre algo para ahorrar, ese algo nunca llega. El segundo, no tener un fondo de emergencia. Vivir sin ningún colchón financiero es como conducir sin cinturón de seguridad. No pasa nada la mayoría del tiempo, pero cuando pasa algo, las consecuencias son devastadoras. Un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos básicos es lo mínimo que necesitas para tener estabilidad financiera real. Sin ese fondo, cualquier imprevisto, una enfermedad, una reparación del coche, la pérdida del trabajo, te obliga a endeudarte o a liquidar inversiones en el peor momento posible. El tercero, no diversificar, poner todos los huevos en una sola canasta. Ya sea en un solo trabajo, en un solo tipo de inversión o en un solo negocio, la diversificación no es solo una estrategia financiera, es una estrategia de resiliencia. Tener múltiples fuentes de ingreso, aunque sean pequeñas, te da una estabilidad que ninguna fuente única puede darte. El cuarto, tomar decisiones financieras basadas en emociones, comprar acciones cuando el mercado está en euforia y todos dicen que es el mejor momento para invertir. Vender en pánico cuando el mercado cae y todos dicen que es el fin. Estas decisiones emocionales son exactamente lo contrario de lo que un inversor inteligente haría. El inversor inteligente compra cuando hay miedo y es paciente cuando hay euforia. El quinto, no tener un plan. Navegar la vida financiera sin un mapa, sin metas claras, sin un presupuesto, sin una estrategia de inversión. Simplemente reaccionar a lo que va pasando en lugar de diseñar activamente el futuro que quieres. Y el sexto, quizás el más sutil, no empezar. Esperar a tener más dinero, más conocimiento, más tiempo, más seguridad. Ese esperar es el error más costoso de todos porque el tiempo perdido no se recupera. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la acción masiva. Cuando identificas algo que quieres cambiar en tu vida financiera, no hagas un pequeño asivo. Toma acción en múltiples frentes simultáneamente, porque la acción masiva genera momentum y el momentum es lo que hace que los cambios se mantengan. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si decides mejorar tus finanzas, no solo abres una cuenta de ahorro. Cancela las tarjetas de crédito que no necesitas, reduces tus gastos fijos, buscas formas de aumentar tus ingresos, te educas sobre inversiones, buscas un mentor o una comunidad de personas con mentalidad financiera similar. Lees un libro relevante, configuras transferencias automáticas. Haces todo eso a la vez con la misma energía y el mismo compromiso. Cuando tomas acción masiva, tu cerebro recibe una señal clara. Esto es serio, esto es real, esto no es otro intento a medias. Y esa señal cambia algo en tu identidad. Empiezas a verte como alguien que toma el control de su vida financiera. Y esa nueva identidad refuerza las nuevas acciones. Es otro ciclo virtuoso. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental para el éxito a largo plazo. La capacidad de manejar la adversidad, porque la adversidad es inevitable. No importa cuán bien planifiques, cuán disciplinado seas, cuán inteligentes sean tus decisiones, habrá momentos difíciles. Habrá pérdidas, habrá fracasos, habrá circunstancias fuera de tu control que afectarán tu vida financiera. La pregunta no es si van a ocurrir cosas difíciles. La pregunta es, ¿cómo vas a responder cuando ocurran? Y esa respuesta, más que cualquier otra cosa, determinará si eventualmente triunfas o no. Las personas que construyen riqueza duradera no son las que nunca enfrentan adversidad, son las que la enfrentan y se recuperan. Y se recuperan porque tienen algo que los protege en los momentos difíciles. Reservas financieras en forma de ahorros y fondo de emergencia. Reservas emocionales en forma de resiliencia y perspectiva. Reservas de conocimiento en forma de educación y experiencia. Reservas de relaciones en forma de una red de apoyo sólida. Construir esas reservas en todos esos niveles es el trabajo de los años buenos, para que cuando lleguen los años difíciles, y llegarán, tengas los recursos para sobrevivir y eventualmente prosperar. Hay una frase que me gusta mucho: las tormentas no duran para siempre, pero los barcos bien construidos sobreviven todas las tormentas. El trabajo de construir tu vida financiera es el trabajo de construir ese barco, de hacerlo sólido, resistente y capaz de navegar cualquier condición. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio del valor primero. Es uno de los principios más contraintuitivos pero más poderosos que conozco sobre la generación de riqueza.
La mayoría de las personas piensa en ganar dinero como el objetivo principal, pero las personas que más dinero ganan raramente piensan en el dinero como el objetivo. Piensan en el valor, en el problema que están resolviendo, en la diferencia que están haciendo, en las personas a las que están ayudando. El dinero es simplemente la medida del valor que has creado para otros. Cuanto más valor creas, más dinero recibes. Es así de simple y así de profundo. Si quieres ganar más dinero, la pregunta no es ¿cómo puedo ganar más? La pregunta es ¿cómo puedo crear más valor? ¿Qué problema puedo resolver mejor? ¿Qué habilidad puedo desarrollar que sea más valiosa para otros? ¿Cómo puedo servir mejor a más personas? Esta perspectiva cambia completamente la relación con el trabajo y con el dinero. En lugar de ver el trabajo como algo que haces para recibir un cheque, lo ves como una oportunidad de crear valor. Y esa perspectiva aplicada consistentemente tiende a generar más ingresos, más satisfacción y más crecimiento que cualquier otra. Los empresarios más exitosos que he conocido no empezaron pensando en cómo hacerse ricos, empezaron pensando en cómo resolver un problema que veían en el mundo. Y el dinero llegó como consecuencia natural de resolver ese problema bien y a escala. Esto no significa que el dinero no importe o que no debas pensar en él. Significa que el dinero es el resultado, no el objetivo, y cuando inviertes tu energía en el resultado, en crear valor en resultado, en crear valor en resultado, problemas en servir mejor, el dinero tiende a seguir. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la consistencia sobre la intensidad. Este es un principio que va en contra de mucho de lo que la cultura motivacional moderna nos enseña. Vivimos en una cultura que glorifica la intensidad. Los maratones de trabajo de 72 horas, las noches sin dormir, el sacrificio extremo, el todo o nada. Y hay momentos en que la intensidad es necesaria, hay momentos en que hay que dar todo. Pero la intensidad sin consistencia no construye nada duradero, es como hacer ejercicio extremo una vez al mes. No te va a poner en forma. Lo que te pone en forma es hacer ejercicio moderado de manera consistente todos los días o casi todos los días durante meses y años. Lo mismo aplica a las finanzas. No es el mes en que ahorras el 50% de tu salario lo que construye tu riqueza, es el hábito de ahorrar el 10% cada mes sin excepción durante 20 años. No es la semana en que lees 5 libros sobre inversiones lo que te hace un inversor inteligente. Es el hábito de leer 30 minutos al día sobre finanzas durante años. La consistencia es la clave y la consistencia requiere sistemas como ya hablamos. Requiere que los buenos hábitos sean automáticos. Requiere que no dependas de la motivación porque la motivación fluctúa. Algunos días te sientes inspirado y con energía, otros días no. La consistencia significa actuar igual en ambos tipos de días. Hay una frase que resume esto perfectamente. El éxito no es un evento, es un proceso. No hay un momento en que de repente te vuelves exitoso. Hay un proceso continuo de pequeñas acciones correctas, repetidas consistentemente a lo largo del tiempo, que eventualmente produce resultados extraordinarios. Quiero hablar ahora de algo que me parece esencial y que raramente se menciona. La importancia de celebrar el progreso. Muchas personas que están en el camino hacia la independencia financiera cometen el error de no reconocer ni celebrar sus avances. Siempre están enfocadas en cuánto les falta, en lo lejos que están de la meta, en todo lo que todavía no han logrado. Y eso es un error por una razón muy específica. El cerebro aprende a través del refuerzo. Cuando celebras un avance, cuando reconoces que has hecho algo bien, tu cerebro registra ese comportamiento como positivo y quiere repetirlo. Cuando ignoras tus logros y solo te enfocas en lo que falta, no le das a tu cerebro la señal de que está en el camino correcto. Celebrar no significa gastar dinero. Puede ser tan simple como reconocer mentalmente que cumpliste tu meta de ahorro este mes, contárselo a alguien en quien confías. Anotarlo en un diario, darte un momento de satisfacción genuina. Esas pequeñas celebraciones alimentan la motivación para continuar. El camino hacia la independencia financiera es largo. Puede tomar décadas. Y si no encuentras satisfacción en el proceso, si solo esperas sentirte bien cuando llegues a la meta final, es muy difícil mantener la disciplina durante tanto tiempo. La satisfacción tiene que estar en el camino, no solo en el destino. Quiero acercarme al final de nuestra conversación de hoy, hablando de algo que considero el principio más importante de todos, el que engloba y da sentido a todos los demás, la responsabilidad personal total. La decisión de ser completamente responsable de tu vida, de tus resultados, de tu situación financiera, no parcialmente responsable, no responsable cuando las cosas salen bien y víctima cuando salen mal. Completamente responsable, siempre. Sé que esto puede sonar duro. Y entiendo que hay circunstancias fuera de nuestro control. Hay injusticias reales en el mundo.
Hay sistemas que favorecen a unos y perjudican a otros. Hay factores de nacimiento, de origen, de contexto que no elegimos y que afectan nuestras posibilidades. Todo eso es verdad. Y al mismo tiempo, la responsabilidad personal total no niega esas realidades. Las reconoce y dice, dado todo eso, dado el contexto en que estoy, dado lo que no puedo controlar, ¿qué voy a hacer con lo que sí puedo controlar? ¿Cómo voy a usar los recursos que tengo, aunque sean limitados? ¿Qué decisiones voy a tomar hoy que me acerquen a donde quiero estar mañana? Porque la alternativa, culpar a las circunstancias, al sistema, a la suerte, puede ser emocionalmente comprensible, pero es prácticamente inútil, no te lleva a ningún lado. Te mantiene exactamente donde estás con una justificación para no moverse. La responsabilidad personal total, en cambio, es liberadora. Porque si tú eres responsable de tu situación, entonces tienes el poder de cambiarla. Y ese poder, esa agencia, es lo más valioso que existe. Tuvo un estudiante hace años, un hombre joven de 26 años que había crecido en condiciones muy difíciles, pobreza, familia disfuncional, barrio peligroso. Tenía todas las razones del mundo para culpar a sus circunstancias. Y durante un tiempo lo hizo, pero en algún momento tomó una decisión que cambió todo. Decidió que su pasado era su pasado, no su futuro. Decidió que lo que había recibido no determinaba lo que podía crear. Decidió ser completamente responsable de su vida desde ese momento en adelante. 10 años después, ese hombre tiene un negocio exitoso, una familia estable y una vida financiera que sus padres nunca pudieron imaginar. No porque las circunstancias cambiaron, él cambió. Cambió su mentalidad, cambió sus hábitos, cambió sus decisiones. Y los resultados siguieron. Su historia no es única. He visto variaciones de ella cientos de veces. Personas que empezaron desde abajo y llegaron arriba, no porque tuvieron suerte o porque el sistema de repente fue justo con ellas, sino porque tomaron la decisión de ser responsables de su propio destino y actuaron en consecuencia. Y eso es lo que quiero para ti. No que tengas un camino fácil, no que no enfrentes obstáculos, sino que tengas la mentalidad, las herramientas y la determinación para navegar cualquier obstáculo que encuentres. Permíteme resumir los principios más importantes que hemos discutido hoy. No como una lista que leer y olvidar, sino como una invitación a reflexionar sobre cuál de ellos es el más relevante para ti en este momento. Primero, tus creencias sobre el dinero determinan tus resultados financieros. Examínalas, cuestiónalas, reemplaza las que te limitan. Segundo, la mentalidad de abundancia no es pensamiento mágico, es una perspectiva que genera decisiones distintas y resultados distintos. Tercero, págate a ti mismo, primero, siempre, sin excepción. Cuarto, el tiempo es el activo más valioso en la inversión. Empieza ahora con lo que tienes. Quinto, elimina la deuda de consumo. Es el lastre más pesado que puedes cargar. Sexto, construye ingreso pasivo. Es la única forma de lograr verdadera independencia financiera. Séptimo, invierte en tu educación continua. El conocimiento es el activo que nunca pierde valor. Octavo, diseña sistemas que hagan que los buenos hábitos sean automáticos. Noveno, celebra el progreso. El camino es largo y necesitas combustible para recorrerlo. Décimo, toma responsabilidad total por tu vida financiera. Es el principio que hace posibles todos los demás. Y sobre todo esto, por encima de todos estos principios, está algo que no se puede enseñar directamente, pero que es la fuente de todo, la decisión. La decisión de que tu vida financiera va a ser diferente. La decisión de que no vas a seguir haciendo lo mismo y esperando resultados distintos. La decisión de que el futuro que quieres es posible y de que vas a hacer lo que sea necesario para construirlo. Esa decisión no la puedo tomar por ti. Ningún libro, ningún curso, ningún mentor puede tomarla por ti. Solo tú puedes tomarla. Y cuando la tomes de verdad, con toda tu convicción y todo tu compromiso, algo cambia. No en el mundo exterior todavía. Primero en ti, en cómo te ves, en cómo piensas, en cómo actúas. Y esos cambios internos, con el tiempo y con la acción consistente, se manifiestan en cambios externos. En tu cuenta bancaria, en tus inversiones, en tu libertad, en tu vida. Recuerdo un momento en mi propia vida, tenía 28 años, estaba en una habitación pequeña en una ciudad que no era la mía, con muy poco dinero y mucha incertidumbre. Y en ese momento tomé una decisión. Decidí que iba a aprender todo lo que pudiera sobre éxito, sobre dinero, sobre mentalidad. Decidí que iba a encontrar a las personas que habían logrado lo que yo quería lograr y aprender de ellas. Decidí que iba a actuar a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los obstáculos. No sabía exactamente cómo iba a funcionar. No tenía un plan detallado, solo tenía esa decisión y la disposición de actuar en consecuencia. Y aquí estoy, décadas después, habiendo vivido una vida que ese joven de 28 años no podría haber imaginado. No porque sea especialmente talentoso o inteligente, sino porque tomé esa decisión y la honré con mis acciones día tras día, año tras año. Tú puedes hacer lo mismo. No importa dónde estés ahora, no importa cuántos años tienes,
No importa cuántos errores has cometido. El único momento que importa es este. La única decisión que importa es la que tomas ahora. Deja de preocuparte por lo que podría salir mal. Empieza a diseñar lo que quieres que salga bien. Deja de esperar el momento perfecto. El momento perfecto es una ilusión. Deja de compararte con otros. Tu única competencia eres tú mismo. Deja de buscar atajos. El camino recto, aunque más largo, es el único que lleva a donde realmente quieres ir. Y empieza. Empieza hoy. Con un paso pequeño, si es necesario, abre esa cuenta de ahorro. Lee ese primer capítulo, cánsala esa suscripción que no necesitas, transfiere esos primeros $100 a tu inversión. Escribe esa meta que has estado posponiendo. Empieza, porque cada gran viaje comienza con un primer paso, y ese primer paso tomado hoy puede ser el comienzo de una transformación que cambie no solo tu vida financiera, sino toda tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias por darme tu tiempo y tu atención, que son los recursos más valiosos que tienes. Espero que algo de lo que hemos discutido hoy haya resonado contigo. Espero que hayas encontrado al menos una idea, un principio, una perspectiva que puedas llevar contigo y aplicar. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta conversación, es esto. Tienes más poder del que crees, más capacidad de la que imaginas. Y el futuro que deseas es más alcanzable de lo que sientes en este momento. Solo necesitas decidirlo. Y luego actuar en consecuencia. El control de tu vida financiera está disponible para ti, no en algún momento mágico en el futuro. Ahora, hoy, en las decisiones que tomas en las próximas horas y en los próximos días, tómalo.